eso, desde el comienzo de esta celebración, hemos de avivar una sincera actitud de apertura a Dios y de confianza por la felicidad y la salvación. De pie para recibir al Fray Luis Olmo, Parroquia Santa Clara de Asís, en Carolina. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Siguiendo el saludo franciscano, buenos días, buena gente, o buenas tardes, buena gente, o buenas noches, buena gente. Estamos de nuevo aquí para celebrar al Señor, para también aprender de su palabra. La palabra de Dios es edificante. No importa el estilo literario que se utilice, siempre encontramos un gran mensaje. Lo importante es que desmenucemos un poco ese mensaje para poder aplicarlo luego entonces a nuestra vida. Y hoy escucharemos un pasaje muy interesante que quizá todos conocemos, pero trataremos un poquito de conocer algo más. El pasaje de la Torre de Babel, que todos conocemos, además del Evangelio que nos invita a tomar nuestra cruz de cada día y entonces seguirle. Bien, pues la palabra siempre llena, hasta el Salmo nos va a decir cosas hoy maravillosas de las que vamos a aprender. Pero vamos a comenzar inmediatamente nuestra celebración poniéndonos delante del Señor en su presencia, reconociendo su compasión y su misericordia para con nosotros que somos pecadores. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Los hombres de Babel eran soberbios. Los hombres de Babel quisieron crear un mundo sin Dios. La técnica de hoy puede sonreír, pero ya unos hombres técnicos se sentían autosuficientes con su técnica y consideraban a Dios innecesario en su mundo. La torre no sirvió más que para su propio mal social. Escuchemos con atención. Lectura del libro del Génesis. Toda la tierra hablaba la misma lengua, con las mismas palabras. Al emigrar el hombre de Oriente, encontraron una llanura en el país de Senar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos a preparar ladrillos y a coserlos. Emplearon ladrillos en vez de piedras y alquitrán en vez de cemento. Y dijeron: vamos a construir una ciudad y una torre que alcance al cielo, para hacernos famosos y para no dispersarnos por la superficie de la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que estaban construyendo los hombres y se dijo: son un solo pueblo con una sola lengua. Si esto no es más que el comienzo de su actividad, nada de lo que decidan hacer les resultaría imposible. Voy a bajar y a confundir su lengua, de modo que uno no entienda la lengua del prójimo. El Señor los dispersó por la superficie de la tierra y cesaron de construir la ciudad. Por eso se llama Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de toda la tierra, y desde allí los dispersó por la superficie de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor deshace los planes de las naciones, frustra a los proyectos de los pueblos, pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. El Evangelio sintetiza una serie de frases realmente importantes para el conocimiento.
el seguimiento y la proclamación de Cristo. No se puede olvidar ninguna de ellas. El seguimiento de Jesús no es un cuento, sino un compromiso de vida serio y comprometedor. De pie para escuchar el Santo Evangelio, antes cantemos el Aleluya. A ustedes les llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre se los he dado a conocer. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llamó a la gente y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venirse conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Miren, el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación descreída y malvada, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él, cuando venga con la gloria de su Padre entre los santos ángeles. Y añadió: les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar el reino de Dios en toda su potencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, les advierto que hoy vamos a hacer un poco de historia antigua. Y es que la Biblia siempre será para nosotros un libro de historia, ¿verdad? En el sentido de que es a través de esas historias humanas como Dios va escribiendo su salvación. Por eso la Biblia la entendemos como historia de salvación, como los hombres, las mujeres también, todos vamos experimentando ese amor de Dios, esa salvación, en las circunstancias diferentes en las que vivimos, en las épocas diferentes y en las culturas, no importa lo que sea. El problema que tenemos con la palabra de Dios, con la Biblia, es el tiempo y la cultura, o más bien amalgama de culturas que están rodeando toda esta inspiración de Dios a aquellos hombres que se propusieron escribir esas historias de salvación. Y el relato de Babel, que corona de alguna forma todo este ciclo inicial de la creación, ¿verdad? Tenemos el relato de la creación de Adán y Eva, también tenemos el relato de Noé, ¿verdad?
y culmina precisamente con el relato de la Torre de Babel. Todo este relato y todos estos capítulos, en total 12 capítulos del libro del Génesis, pues están rodeados de otros mitos de aquella época, de Mesopotamia, podríamos decir. De hecho, hay un relato famoso, se llama el Enuma Elish, que va contando cómo se fue creando cómo se fue dando la creación, y es bastante interesante. Siempre el caos, siempre dioses poniendo orden al caos, y por ahí sigue toda esa historia interesantísima. La cultura mesopotámica estuvo muy ligada en cuanto a su panteón, es decir, en cuanto a los dioses en que ellos creían. Y ustedes dicen, pero ¿y por qué estamos hablando de Mesopotamia si Israel está en Siria, Palestina? No es el mismo caso, porque van a influir precisamente luego en Siria, Palestina. Todos estos imperios que se van dando en la Mesopotamia, desde los sumerios. Los sumerios no tuvieron imperio, pero ya desde Sargón de Akkad, los acadios tienen un imperio, después siguen asirios, siguen babilonios, después vuelven los neobabilonios. Sus dioses de alguna forma van a influir en Siria, Palestina, donde está Israel. Igual que Egipto, también de alguna forma hay influencias. Bueno, la verdad quería que nos íbamos a meter en historia y estamos bien metidos en historia. El relato, entonces, de la Torre de Babel tiene su trasfondo en estas culturas mesopotámicas. Primero, porque conocemos que los mesopotámicos construían unos templos que se llamaban sigurat. Estos sigurat eran como pirámides, pero pirámides escalonadas, es decir, con especies de escaleras grandes, gigantes, no como los egipcios que hacían sus pirámides derechitas, ¿verdad? Bueno, algunas no eran tan derechitas, pero eran lisas, no se podía ir caminando por alrededor. Las pirámides de Egipto todavía subsisten porque eran construidas con piedra. En cambio, las construcciones de la parte de Mesopotamia eran construcciones de arcilla, y mucho de eso ya se ha derrumbado, que eran lo que ellos llaman escombros, le llaman tels a esos pequeños montones de escombros que quedaron de aquellas construcciones. Pero los templos, los sigurat, eran enormes. Se dice que había un sigurat que es el más grande que se conoce en la ciudad de Uruk, allá en Sumeria. Pero el más famoso posiblemente es el sigurat dedicado al dios Marduk. Y ahí es donde vamos. Marduk era el dios de los babilonios. Era el dios más poderoso, era el dios del trueno. Incluso se llegó a como fomentar una especie de monoteísmo en Babilonia, diciendo que todos los demás dioses eran como emanaciones del único dios que era Marduk, que eran como especies de avatares, ¿no?, de Marduk. Entonces estaba el Marduk de la lluvia, el Marduk del trueno, el Marduk de la agricultura, el Marduk del amor, el Marduk de la guerra, como diciendo el dios de, ¿verdad? Por lo que entonces los babilonios han construido un monumental sigurat que se le llamó Etemenanki, palabra de domingo, Etemenanki. No significa sino, y ahí lo tenemos en la pantalla, significa que es el cimiento del cielo y de la tierra, el fundamento del cielo y de la tierra, porque siempre los antiguos como que intentaban decir que sus ciudades eran el centro del mundo, y así tenía que ser. La Gran Babilonia tenía que ser como el centro de todo el mundo, al menos conocido. Y en el centro del mundo estaba el templo al dios Etemenanki. Como ven en la figura, en la parte de arriba del sigurat aparece como una especie de cuarto, una especie de sala, que ahí era donde venía a morar el dios Marduk. No entraban ahí
la gente normal, solamente los sacerdotes, los que estaban en el servicio del templo. Pues este Etemenanki o Sigurat dedicado a Marduk en Babilonia es posiblemente la referencia más clara que tenemos acerca de la llamada Torre de Babel. Recuerden que posiblemente los hebreos, cuando son llevados a Babilonia, se han sorprendido primero con la gran ciudad de Babilonia, con las famosas puertas de Babilonia, las llamadas puertas de Ishtar, que eran unas cosas preciosas. Búsquenlo después en algún Google y lo van a encontrar. De hecho, todavía hay un museo, creo que en Berlín, donde podemos ver y como pensar que estamos en ese lugar de Babilonia. Eran edificios realmente grandiosos, por lo que Jerusalén se quedaba pequeñito y por lo que el templo de Jerusalén se quedaba pequeñito. Entonces los hebreos decían, ¿pero qué pasó? Nosotros pensábamos que nuestro Dios era el Dios de todo el mundo. Y resulta que aquí tienen un Dios tan poderoso al que le han hecho una ciudad y al que le han hecho una torre tan grandiosa que nuestro Dios se queda pequeño. Bueno, pero los hebreos van aprendiendo, los hebreos van comenzando a intuir. Lo que pasa es que este Marduk no es realmente Dios. Esto es porque nuestro Dios es el Dios de todo el mundo y Marduk simplemente es una manera como los babilonios ven a nuestro Dios, pero de alguna forma es como el mismo Dios. Esto de la confusión de dioses, un Dios que tiene un nombre y después tiene otro nombre, eso siempre sucedió en la antigüedad. Hace poco leía yo, por ejemplo, que cuando los asmoneos, es decir, cuando los macabeos y todo eso habían construido, Antíoco había metido al dios Zeus en el templo de Jerusalén, en el fondo no era el dios Zeus, era como un Yahvé Zeus, ¿verdad? Una combinación de Yahvé con Zeus, y eso ha pasado muchas veces en la antigüedad. Bueno, cuando los hebreos constatan este gran templo, este gran sigurat de Marduk, el Etemenanki, ellos comienzan a reflexionar. Habían oído historias acerca de esa torre o acerca de la grandiosidad de Babilonia. Se dice que el relato que nosotros encontramos hoy no es un solo relato, sino que son dos relatos diferentes. Si ustedes se van a dar cuenta, las dos historias hacen dos cosas diferentes. Por ejemplo, una historia dice que era que estaban construyendo una ciudad. En la otra dice que no, que lo que estaban construyendo era una torre. Una historia dice que la ciudad la construían para hacerse famosos. En la otra historia dice que la torre la hicieron para orientarse, para que todos los que vinieran de lejos, desde lejos, vieran la torre y supieran dónde estaba Babilonia. En una historia se dice que Dios desciende al ver la construcción para castigar a los habitantes por haber hecho la gran ciudad, y lo que les trae es confusión de lenguas. Ya no hablarán la misma lengua y esto tiene un problema. En la otra dice que no, que Él vino para dispersarlos, en vez de unirlos, para dispersarlos. O sea que aquí hay dispersión de lenguas, hay dispersión física también. Muchos dicen, y es lo primero que uno aprende cuando estudia un poco la Biblia, que esto es un relato para decirnos cómo surgieron los diferentes idiomas en el mundo. Estamos en los principios del mundo, recuerden, es parte de los relatos de la creación. Pero aquí hay un gran problema, porque en el capítulo 10 del Génesis se va narrando que los hijos de Noé se fueron dispersando y cada uno fue fundando una civilización, unas ciudades como pequeñas islas, y cada uno con su idioma. Por lo tanto, ya en el capítulo 10 del Génesis, ya de alguna forma se ha dicho que existen muchas naciones y que cada nación tiene su lengua. Por lo tanto, como que no encaja esta interpretación de tratar de decir por qué hay muchos idiomas en el mundo. Habremos de buscar esa solución no tanto en la Biblia, sino en la antropología o en la lingüística, no sé dónde.
Lo interesante es que estos dos relatos poco a poco se fueron uniendo. Los primeros que escuchaban acerca de aquella ciudad de Babilonia, de aquella torre tan grande, eran los habitantes del desierto, los que vivían en tiendas de campaña, que tenían su Dios del desierto. Y ellos no aceptaban que hubiera un Dios tan poderoso como este famoso Dios Marduk. De tal manera que fueron cambiando un poco la historia y en lugar de hablar de una gran ciudad, empezaron a hablar de las actitudes negativas que estaban detrás de construir esa ciudad. Todos conocemos, y eso es interesante saber, que en un principio, en la antigüedad, no existían estas grandes ciudades. Y estas grandes ciudades se fueron formando por migraciones de muchas personas que se iban moviendo hasta que se sedentarizaban y entonces empezaban a construir una ciudad buscando comunidad, buscando leyes, normas, todo esto. Pero para los habitantes del desierto resultaba ser algo que iba contra los planes de Dios. Por lo tanto, vamos a encontrar un relato que como más o menos justifica la torre, justifica la ciudad, pero por otro lado, el Dios, que luego será Yahvé, está muy molesto con esos habitantes que han querido construir una ciudad y una torre que nada tengan que ver con Dios. Pero eso sabemos que no es así, porque el Sigurat en sí es un templo, es un edificio religioso, a su manera, pero es un edificio religioso. Pero nada, para los habitantes del desierto y luego para los hebreos que se encontraban ya en cautiverio en Babilonia, representaba un ir haciendo el mundo sin Dios. Y este es el mensaje que el relato de la Torre de Babel nos quiere dar. No podemos construir sin Dios, no podemos, y construir no significa solamente cosas físicas, templos, ciudades, edificios, significa construir nuestra vida sin Dios. Y cuando construimos nuestra vida con Dios es como construirla sobre barro, sobre arcilla. Ya lo decía el Evangelio, ¿verdad? El que construye una casa tiene que poner buenos cimientos. Para nosotros el cimiento es Dios mismo, que es el gran sostenedor de la cultura, del hombre, del mundo, de la creación. Así que cada uno nos tendríamos que preguntar cómo nos paramos frente a este mensaje de la Torre de Babel. Pero tenemos un buen criterio para interpretarlo. Tenemos el otro lado de la moneda. Tenemos Pentecostés. Tenemos la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, que está narrado precisamente en contraposición de lo que ocurrió en Babel. Podríamos decir que Babel y Pentecostés son dos polos. En Babel ocurre un edificio enorme, alto. También el Pentecostés, lo que ocurre en un edificio, en un segundo piso. Ya no dicen que es en tierra, sino en un lugar alto. Lo que ocurre en Babel es que se dispersan las personas, no hay comunicación, no hay interacción. Lo que ocurre en Pentecostés es que al contrario, aunque hablen diferentes lenguas, todos se unen, todos se unifican. Por lo tanto, Babel y Pentecostés son dos opciones en nuestra vida. El mundo de hoy, que habla tanto de comunicación, cada vez es un mundo que menos se comunica. Ya tendremos algún momento de oportunidad para decirlo y para hablarlo. Pero nosotros tenemos ante nuestra presencia Babel o Pentecostés. Decidimos comunicarnos, decidimos estar unidos, decidimos que aunque pensemos diferente y tengamos lenguas diferentes, podamos unificarnos y caminar juntos, ahora que hablamos de sinodalidad, ¿no? Caminar juntos, o nos anquisolamos en el famoso Babel, en la famosa torre, donde nadie se entiende, donde nadie se comunica, donde cada vez nos dispersamos. A mí me preocupa mucho lo de las redes sociales y sería bueno que en algún momento nos dediquemos a hablar de eso, pero a veces las redes sociales nos están dispersando.
una persona que no se encuentra con el del frente porque está con los ojos mirando para abajo. Hay padres que llegan a la casa, los hijos ansiosos de escucharle, pero ellos están mandando un texto, terminando de hacer algo y no tienen las manos dispuestas para abrazar porque están metidas en el famoso internet. Es decir, que no nos comunicamos muy bien como quisiéramos. Puede ser que las famosas redes sociales sean un poco una Babel en que nos estamos cada vez dispersando y donde las relaciones personales se van cada vez deteriorando. Así que hay mucho que decir de Babel y seguirá siendo un mensaje para siempre. Por el otro lado, también tenemos la invitación de Jesús a que tenemos que también tomar nuestra cruz de cada día para poder seguirle. Fíjense cómo el Evangelio nos presenta no el concepto religioso de un Dios que me hace un favor, de un Dios que me resuelve, que me hace milagros, sino un Jesús que pide seguirle, de un Jesús que sobre todo nos está diciendo, sean como yo, es decir, síganme, sigan mi ejemplo, sigan mis instrucciones, no me gusta decirlo, mis enseñanzas, para que entonces su vida sea realmente plena. Y encontramos entonces en estos grupos de dichos de Jesús, que los recogen en un texto, pero son dichos en momentos diferentes, vamos conociendo entonces cuál es el mensaje que nos da Jesús. Bueno, pues Babel o Pentecostés, dispersión o comunión, comunicación, eso está en nuestras manos. Amén. Hermanos, dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Por la Iglesia, para que con claridad y convicción predique el Evangelio, para que lo conozcan, amen y vivan en todo el mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que ambicionan el poder desmedidamente, los que hacen del dominio y la explotación el medio para saciar su codicia, para que se encuentren con Jesucristo, descubran el valor de los bienes eternos, de la dignidad de la persona y se comprometan a instaurar la justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que hacen el mal, para que se frustren sus proyectos destructivos, se les manifieste el Señor y pongan su inteligencia y capacidades al servicio del bien y la caridad sincera, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los aquí presentes, para que experimentando el amor de Dios, lo hagamos presentes en nuestros ambientes y para que el reino de Dios llegue en nuestras vidas a su plenitud, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la salud de sacerdotes, diáconos religiosos y religiosas, y en especial por el Papa Francisco, por Margarita Lozada, Antonia Serra, Ela y Cheo Oren, Ernesto Orange, Cándida y Carlos Abreu, Bebé Yaret Manuel, Víctor Figueroa, Arelis Barrios, familia Rivera Matos, Nelly Colón, Mirna Pérez, María S. Sánchez, Gregorio Soto, Lidia Santiago, Tilcia Suárez, Carmen Molina y hermanas, Eladio y Josefina Neris, Cano Vélez, Elisa Ortiz, Esposo Sánchez, Bebé Mía Hernández, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos religiosos y religiosas, y por familia, difuntos de familia Olmo Orange, de la familia Galindo, Adrián Martínez, Rosa y Esteban Rivera, Zoilita Rivera, Mirta Figueroa, Consuelo Serra, José Serra, Modesto Medina, Beli Vázquez, Rafael Serra, Tomás Sanabria González, Juanita González Cortés, Pedro Beaz, Rosa Vadillo, difuntos de la familia Collazo Rivera Sánchez, de la familia Hernández Urrutia, Joel Rivera Hernández, José Aníbal Portalatín, difuntos de la familia Franco Molina y de la familia Molina Ortiz, Delia Lozada, Martín Arturo Ortiz, Félix Javier Rodríguez, Aida Torres Torres, difuntos de la familia Sánchez Montero y de la familia Colón Rolón, roguemos al Señor. Te rogamos, oremos. Por una intención especial de Lourdes y Carmen, por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, oremos. Señor Dios, refugio y fortaleza nuestra, escucha las oraciones de tu iglesia y concédenos por tu bondad lo que te pedimos con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Que sea esta ofrenda la que nos purifique y renueve, Señor, causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Creador del mundo y fuente de toda vida, porque no abandonas nunca la obra de tu sabiduría, sino que obras con tu providencia en medio de nosotros. Guiaste a tu pueblo Israel por el desierto con mano poderosa y brazo extendido. Ahora acompañas a tu iglesia peregrina en el mundo
con la fuerza constante del Espíritu Santo y la conduces por el camino de la vida temporal hacia el gozo eterno de tu reino por Cristo Señor nuestro. Por eso también nosotros con los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamen el misterio de la redención. Cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, a quien por su muerte, pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Fortalécenos en la unidad, Señor, a los que hemos sido invitados a tu mesa, para que con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con los demás obispos, presbíteros, diáconos, con todo tu pueblo, caminemos por tus sendas en la fe y en la esperanza, y manifestemos al mundo la alegría y la confianza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna.
donde viviremos siempre contigo, y allí con Santa María la Virgen, Madre de Dios, con los apóstoles y los mártires, y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unidos en el amor de Cristo por el Espíritu Santo que hemos recibido, dirijámonos al Padre con la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente un saludo de paz. Este es Jesús, Él es nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad,
daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Si pones los pies sobre la roca, hoy quieres nacer a un mundo nuevo. Si quieres ser libre de ti mismo, acércate más, acércate más, acércate más y cenaremos. Si quieres saciar tu sed de vida, si quieres llenar algún vacío, si quieres seguirme a donde vayas, está listo el pan, está listo el pan, está listo el pan para los hijos. Levántate a comer el pan, si buscas la vida verdadera. Levántate a comer el pan, si quieres seguir por mi camino. Levántate a comer el pan, si quieres ser sal y luz del mundo. Levántate a comer el pan, acércate a mi mesa, buen amigo. Si quieres negarte a ti mismo, si quieres tomar mis redes, si aceptas ser perseguido, si cargas mi cruz, si cargas mi cruz, si cargas mi cruz que no le temes, si quieres vivir eternamente, si quieres partir el pan conmigo, si buscas mi gloria humildemente, si crees en mí, si crees en mí, si crees en mí como el ungido, levántate a comer el pan, si buscas la vida verdadera. Levántate a comer el pan, si quieres seguir por mi camino. Levántate a comer el pan, si quieres ser sal y luz del mundo. Levántate a comer el pan, acércate a mi mesa, buen amigo. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos. Saciados con el pan del cielo te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Agradecemos primeramente a nuestros hermanos de Junte para Yahvé, que han estado con nosotros.
agradecemos a un buen grupo de hermanos que han estado también con nosotros, muchos de ellos, algunos de ellos de la parroquia Santa Clara, allí en Villa Fontana y Villa Fontana Park. También agradecemos a nuestra hermana Iris Sánchez, coordinadora de las misas aquí en Teleoro, y hoy agradecemos a nuestro hermano Radames, que nos ayuda allí en el control. Y no quiero irme sin anunciarles que mañana sábado, a eso de las 6:30 de la tarde, comenzaremos una bohemia allá en la parroquia Santa Clara en Villafontana, en el salón parroquial. Una bohemia donde estaremos cantando los mejores artistas de todo el mundo, incluido el Padre Olmo, y 2 o 3 por ahí que nos preciamos de que creemos que cantamos. Así que si nos quieren escuchar un poco de bohemia, karaoke, comida, pues allí las tendremos el mañana sábado. Esto es a beneficio de los jóvenes que quieren ir a Roma, al jubileo allá en Roma con el Papa Francisco, y ellos están haciendo esta actividad pues, precisamente para recaudar fondos para ellos. Así que los invitamos, y si hay algún cantante por ahí que quiera también participar, está bienvenido. Y alguno que quiera tocar el teclado, no sé, alguna persona que sepa de eso, no lo sabemos. Muy bien, la vamos a pasar muy bien, algo quizás más íntimo, pero la vamos a pasar muy bien. Bueno, pues nada, el Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.